Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cactus que está compuesto de varias piezas. Es muy fácil de realizar. Necesitamos hilos del algodón del grosor 4 milímetros, ganchillo de 3 milímetros y medio, un poquito de relleno, una aguja para coser y tijeras. Las piezas más grandes tienen 8 centímetros y la más pequeña tiene 4 centímetros. El cactus está sujeto a una base, que también está realizada con ganchillo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, cerramos con un punto de cadeneta y ahora desde dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar con vueltas cerradas, así que cada vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado. Y para empezar la vuelta subimos un punto de cadeneta. Vuelta número 2, vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Empezamos en el punto donde hemos cerrado la vuelta. 2 puntos bajos en el mismo, pasamos al otro punto y también tejemos 2 puntos bajos. Y así repetimos durante toda la vuelta, que son 6 veces. Después de esta vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos un punto de cadeneta y ahora vamos a hacer 9 vueltas sin aumentar, así que en cada vuelta tejemos 12 puntos bajos. Y también cerramos las vueltas con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. Después de hacer las 9 vueltas, en la vuelta siguiente vamos a menguar un punto. En total tenemos 11 vueltas, así que vuelta número 12. Subimos un punto de cadeneta y ahora tejemos 2 puntos bajos, y hacemos un menguado. Un menguado es coger la mitad de la cadeneta del punto siguiente, otra mitad de la cadeneta del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y terminamos la vuelta tejiendo puntos bajos. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y en vuelta número 13 también vamos a menguar un punto. Tejemos 4 puntos bajos
y hacemos un menguado. Así que cogemos la mitad del punto siguiente, las partes delanteras, y tejemos un punto bajo. Y también terminamos la vuelta. Vuelta número 14, que es tercera vuelta de menguar. Aquí menguamos también un punto. Tejemos 6 puntos bajos. Y menguamos un punto. Terminamos la vuelta. Y la última vuelta de los menguados, tejemos 2 puntos bajos y hacemos un menguado. Terminamos la vuelta y después de esta vuelta tejemos una vuelta sin menguar, así que en esta vuelta tejemos 8 puntos bajos. Y así se queda la pieza terminada. Ahora, por la parte de arriba, vamos a pasar 3 vueltas hacia adentro. Y alrededor de la vuelta número 4, que es la vuelta que queda justo en el borde, vamos a hacer una vuelta en punto cangrejo. Y esta vuelta vamos a hacer en color rojo. La vuelta empezamos en el mismo sitio donde hemos unido las vueltas anteriores. Así que alrededor de la vuelta número 4 tenemos 3 vueltas dentro y la vuelta 4 tenemos justo en el borde. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y ahora en cada punto de la vuelta número 4 y 3, o sea, alrededor de la vuelta número 4 vamos a hacer puntos bajos pero hacia atrás.
Tejemos el último punto de la misma manera. Y ahora cortamos el hilo un poquito largo. Sacamos el punto. Enhebramos una aguja. Y para cerrar la vuelta de punto cangrejo, pasamos primero la aguja por el primer punto que hemos hecho. Y ahora pasamos por el último punto. Y la hebra escondemos dentro de la pieza. Y con el otro extremo hacemos lo mismo. Enhebramos una aguja y lo escondemos dentro. Esta pieza es la más grande. De este tamaño hay que hacer 2 piezas. Y luego las otras piezas se hace de la misma manera, la única diferencia que es en el tamaño, que la pieza más pequeña tiene 2 vueltas menos que las piezas más grandes. Esta pieza grande tenía 9 vueltas sin aumentar, la pieza más pequeña tiene 7 vueltas sin aumentar. Y luego las últimas 4 vueltas donde disminuimos los puntos se teje de la misma manera. Y la parte del empiece también. Empezamos del anillo mágico de 6 puntos bajos y luego tejemos una vuelta de los aumentos, que aumentamos 6 puntos en la segunda vuelta. Tejemos 6 aumentos seguidos. Y de las piezas de este tamaño tenemos que hacer 4. Luego el otro tamaño, que de estas tengo 3, tienen 5 vueltas sin aumentar, que tienen 4 vueltas menos que las grandes. Y luego una pieza pequeñita, que esta pieza tiene solamente 4 vueltas sin aumentar. Así que todas estas son las piezas que ahora vamos a coser. También en algunas, por ejemplo como en esta, las primeras 4 vueltas hice en color rojo. Así que colocamos todas estas piezas en la misma altura por la parte de abajo. Enhebramos el hilo y vamos a coser. Después de unir todas las piezas, ahora el cactus vamos a coser a una base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer bolas de ganchillo podéis encontrar el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. La bola tiene que tener tamaño, el diámetro igual que la maceta que vamos a poner el cactus. Así que otra vez enhebramos hilo en color verde. Y
Y vamos a coser el cactus a la base. Lo colocamos en el centro. Y el hilo escondemos dentro. Y ya tenemos el cactus terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.